Esta generación habla mucho de Dios, pero realmente pocos lo conocen. Las personas tienen una idea distorsionada de Dios, un Dios distante, severo, indiferente, pero la Biblia comenta algo totalmente distinto. Jesús dijo algo extraordinario y eso está en Juan 17:3. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, la vida eterna comienza con el conocimiento correcto de Dios. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Soy Gerson Vega y en este canal estudiamos la Biblia para crecer espiritualmente y también para encontrarnos con Cristo. Hoy estudiaremos la lección número 2 de la Escuela Sabática titulada Conociendo a Dios. Y el texto clave se encuentra en el libro de San Juan capítulo 17:3, que nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De paso, este texto se encuentra en la oración más importante que Jesús hizo antes de morir. Esa oración linda que hizo por sus discípulos y por ti y por mí. Por lo tanto, la vida eterna no se trata de vivir por los siglos de los siglos o vivir para siempre. Se trata de tener un conocimiento profundo de Dios. Vamos al día domingo de la lección de Escuela Sabática, donde encontramos el título Una percepción más clara acerca de Dios. Y les digo una cosa, la teología enseña la ciencia de Dios. Uno puede estudiar una maestría, un doctorado, conocer mucho de Dios de forma teórica, pero la Biblia nos muestra que conocer de Dios es algo relacional, algo vivencial, es algo práctico, no es solo teoría. Y en la Biblia encontramos personajes bíblicos que conocieron la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, su gracia, la sabiduría, su voluntad, su realeza, su naturaleza eterna. Todos estos atributos de Dios los podemos encontrar en la Biblia. Todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Pero hubo una persona, hubo un ser creado, un ángel, que fue el primero en dudar de todos estos atributos de Dios. Y cuando Dios terminó de hacer su maravillosa creación, Satanás fue a destruir y a colocar dudas sobre el carácter, sobre el amor de Dios. Empezó a difamar, a hablar mal de Dios. Por eso es que nosotros encontramos en el libro de Génesis 3, versículo 1 al 5, encontramos la tentación a Eva. Y en el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis nosotros encontramos lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieras de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde el inicio de la historia, Satanás se encargó de algo muy puntual: destruir esa imagen de Dios, destruir ese concepto, esa vivencia, esa relación con Dios. En otras palabras, le estaba diciendo Satanás a Eva: mira, Dios no quiere lo mejor para ti, porque solamente te ha hecho un ser humano. Tú puedes ser como Dios. Dios te ha ocultado información. Yo, mira, no he muerto. Dios te está mintiendo. Un ataque directo que plantó cizaña, plantó duda y también trajo consecuencias. Por eso nosotros necesitamos entender que las personas pueden tener una idea distorsionada de Dios como un Dios castigador que está listo para juzgar, para condenar, pero la Biblia enseña algo totalmente diferente. Dios está listo y dispuesto para ir a salvar a sus criaturas, y aquí se muestra el verdadero carácter, el verdadero amor de Dios. Y cuando conocemos realmente a Dios, entonces nuestra relación hacia Él cambia completamente. El día lunes de la lección nos habla sobre la santidad de Dios. Dios es santo. Si queremos conocer más a Dios,
también tenemos que entender y tener claro este atributo que es muy importante. Desde un comienzo, Dios se preocupó para que su pueblo entendiera la santidad de Dios. Habían cosas santas, cosas sagradas, como el día sábado, cuando Dios termina de crear el mundo y todo lo que hizo, separó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Y cuando entramos en este día especial y contemplamos a Dios, nos relacionamos con Dios en este día, Dios también nos santifica. Cuando Moisés se encuentra en la zarza ardiente y conversa con Dios, antes de poder hablar a Dios, Dios le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. De igual forma, Daniel, Ezequiel y los profetas, cuando conversaban con Dios, Dios mostraba su santidad. Ellos caían rostro en tierra, se postraban, cubrían su rostro por la santidad de Dios. La santidad de Dios es una característica que Dios desea que nosotros también podamos desarrollar. Nosotros en Apocalipsis 4:8 encontramos también que Dios es un Dios santo, santo, santo. Todos declaran la santidad de Dios y es una característica que también tiene el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Recordemos que en el mensaje del tercer ángel también se describe: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la ley de Dios es también santa y tienen el testimonio de Jesús. Jesús vivió una vida de santidad. Por lo tanto, entendemos que la santidad garantiza que todos los atributos de Dios están lejos de toda maldad, están lejos de todo egoísmo. Es un amor puro y santo. Y eso nos permite amarlo y conocerlo mucho más. El día martes de la lección nos habla acerca de esta característica, este atributo que es la esencia de Dios. Y muchos personajes, teólogos han tratado de explicar, pero el que mejor lo describe de manera práctica es aquel discípulo amado que estuvo día a día con Jesús y logró también transformar su carácter. Juan, el discípulo del amor. Está escrito esto en la carta primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 19, donde encontramos esta frase pequeña pero muy poderosa: Dios es amor. Aquí no se dice que Dios siente amor o que Dios tiene amor, sino que Dios es la esencia completa de el amor. Y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Aquí está clarísimo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O uno dice que conoce a Dios pero no ama, es mentiroso. Entonces aquí podemos encontrar de que el amor de Dios es una característica también importante, porque por el amor nosotros somos transformados. Nada se resiste, ni el corazón más duro se resiste al amor de Dios. Hasta aquí ya hemos hablado de la santidad, hemos hablado acerca del amor de Dios, que son temas también muy profundos. Pero si queremos algo práctico, algo que nosotros podamos palpar, no podríamos dejar de conocer a Dios sin contemplar su obra de creación. Y el día miércoles de la lección nos habla de Dios y la creación. Aquí nosotros vamos a encontrar en Génesis 1:1 un versículo muy conocido, que lo podemos repetir de memoria: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo, el idioma original donde está este texto, aquí encontramos a Dios en su forma plural, la palabra hebrea Elohim, que muestra a un Dios poderoso, que Él habla y las cosas existen. Él habla y aparece la luz, crea los animales, los peces, las aves, en diferentes formas. Pero ya en el capítulo 2 de Génesis nosotros vamos a encontrar un detalle muy importante. Génesis capítulo 2 versículo 7, encontramos aquí a la palabra en hebreo Yahvé. Dice así el versículo: entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mientras en Génesis 1:1 encontramos a Dios Todopoderoso que habla y todo existe, aquí encontramos a un Dios más personal, un Dios que está más cercano, un Dios que puede arrodillarse con sus manos, formar de barro al hombre, acercarse al nivel de su nariz, soplar en él. Es un Dios cercano. Entonces, no es que sean dos dioses diferentes, es el mismo Dios, un Dios todopoderoso y también a la vez cercano. Por lo tanto, el Dios cercano, el Dios que forma al ser humano con sus propias manos, el Dios todopoderoso, es también un Dios cercano. Y todo lo que Dios ha creado nos habla acerca de su amor. Desde lo más mínimo, lo más pequeño, una flor pequeñísima, hasta la más grande de las montañas, que aún así las montañas son producto de la deformación, de todo el diluvio y el pecado que hubo aquí en esta tierra, pero aún así encontramos belleza en su creación. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27 al 28, nosotros encontramos que no está lejano de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Tú ya has contemplado la creación de Dios y te has maravillado de todo lo que Dios hizo. Cuando nosotros encontramos en la creación estas características, estos detalles, nosotros podemos entender que la creación también es el libro de la naturaleza, donde Dios se muestra cómo es su amor, cómo es su santidad, cómo es su grandeza. Y de esta forma nosotros podemos entender que Dios está en su creación, pero también este Dios está con nosotros. Y llegamos al día jueves de la lección de escuela sabática. Emmanuel, Dios con nosotros. Uno de los personajes que pudo mostrar, revelar el carácter de Dios fue Jesús. Los discípulos en una oportunidad le dicen a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: tanto tiempo estoy con vosotros y no conocen al Padre. Y en Juan capítulo 14:9 encontramos estas palabras poderosas de Jesús que dice así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto es así que la vida de Cristo impactó en sus discípulos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que escribieron los evangelios, tuvieron una experiencia significativa con Cristo y escribieron de Él. No escribieron exactamente lo mismo, pero tuvieron una experiencia personal con Jesús que testificaron. Entonces, nosotros también podemos tener una experiencia personal con Cristo. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a cantar todos un cántico nuevo, y ese cántico es la experiencia de nuestra salvación. Dios me llamó y a ti también. Nos llamó en momentos, en tiempos diferentes. La experiencia fue diferente. De repente a ti en tu casa o a través de la televisión, a través de un video o en la iglesia, en una campaña evangelística, sea como sea, un día tú conociste de Dios y tuviste también un proceso. Al final, lo lindo, lo maravilloso es que nosotros también podemos testificar de la experiencia de nuestra salvación. En el libro de Mateo capítulo 1:23 nosotros encontramos que a Jesús se le da este título, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús, el Verbo, se hizo carne. Y cuando ascendió al cielo, en Mateo capítulo 28, versículo 20, también encontramos que Jesús no nos deja solos. Cuando Él está ascendiendo y les entrega la gran comisión a sus discípulos, que esa comisión es para nosotros también, Él les dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si queremos conocer a Dios, entonces tenemos que tener esto claro. Cristo nos acompaña en todo momento mediante la persona de su Santo Espíritu.
Hoy hemos tocado diferentes temas de la santidad de Dios, el amor de Dios, la creación de Dios, este maravilloso libro de la naturaleza, y también que Cristo se hizo carne, estuvo con nosotros y está con nosotros hasta el fin del mundo. Y llegamos al día viernes de la lección de escuela sabática, donde quiero compartir algo contigo que a mí me impactó bastante. Dice así: Dios llama a su pueblo a representar correctamente su carácter, lo cual requiere conocerlo personalmente. La mejor manera de lograr esto, a pesar de nuestra distorsionada percepción caída, que tiende a malinterpretar sus sendas santas y perfectas, es escudriñando su palabra. Y hoy quiero también desafiarte. Quiero que puedas hacer algo muy sencillo y muy sincero. Esta semana, toma tiempo para conocer más a Dios. Ora, lee la Biblia y pídele a Dios que te muestre su carácter. Porque cuando conocemos más a Dios, nuestra vida cambia. También, si este estudio fue de bendición para ti, te invito a que lo compartas con tu familia, con tu grupo pequeño, en tu escuela sabática. Y también quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad, donde comparto estos temas y también otros recursos que son útiles para tu escuela sabática si eres maestro, alumno o estás aprendiendo a estudiar la Biblia con la lección de escuela sabática, y que juntos sigamos conociendo a Dios. Soy Gerson Vega y recuerda, conocer a Dios es el principio para tener la vida eterna. Nos vemos en el próximo estudio.